Lina. Hola, profe. Hola Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mucho trabajo, Sí, ya estamos otra vez cogiendo el ritmo. ¿cierto? Sí, Ya ya. se está como colocando normal la cosa. Ay, sí, Pues, pero ya nos toca empezar a cobrar y eso es lo más maluco. uy, y más ahora. Sí, Uy, y a veces la gente no entiende eso y lo trata mal a uno y se enojas con uno. uy, totalmente, totalmente de acuerdo. La gente es muy grosera, la gente a la larga es muy grosera. Sí, la gente no entiende que es el trabajo de uno. Uy, sí, eso sí, hay cosas de cosas. Pero bueno, Cobrar no es fácil. Toda la vida ha sido lo mismo. Recuerdo en las Sagradas Escrituras el recaudador de impuestos que era Mateo, como era de criticado. Uf, hermano, lo criticaban horrible. Pero era lo que le tocaba hacer, era su profesión. ¿Qué hace pues si le tocaba hacer eso? sí, ¿qué más hacemos si le Si toca? hay alguien que le toca hacer el trabajo, como dice, el trabajo sucio, y ahí, Ay, sí. sí. No, y fuera de eso, pues con todo lo que el gobierno dice, entonces la gente ya le dice a uno que de mentiroso y de ahí para arriba, porque el gobierno dijo que no puedan cobrar intereses, que no sé qué una cosa y la otra, pero pues lo que dicen ahí es muy bonito, Sí, en el siempre ha sido papel muy se dicen bonito. muchas cosas, sí, es verdad. Del dicho al hecho, como digo. Y no, eso, cobrar es hasta un arte, pues, para poder saber cobrar es una cosa muy complicada. Y lo barraco es que cobrar es como los problemas. Para algunos un problema pequeñito es, mejor dicho, un océano. Y Sí. a veces hay gente que, ejemplo, debe 1.000 pesos. Y Dios mío, eso es una... No, pues, se acabó el mundo por esos 1.000 pesos. Pero porque Ujú. ese es su estado financiero. Daniel, ambos Daniel al cuadrado aquí. Daniel Buenas Felipe noches, y Daniel profe, ¿cómo le Alfonso. va? Hermano, bien, hermano, mantengo bien. Bien, bien, gracias a Dios. De bien, hermano, por acá. ¿Cómo va la cosa? ¿Ya abrieron a trabajar allá, Daniel, en tu papá? Sí, profe, pero a puerta cerrada estamos trabajando. Toca. Y ya empezó a llegar trabajo, gracias a Dios. O tienen trabajo represadito. Sí, sí, ahí ha habido trabajito, gracias a Dios. Qué bueno. Poco, pero ha habido. Sí, se va moviendo, se ha ido como ya. Yo creo que en 15 días, si no pues pasa algo extraño de que se dispare pues el cuento, alguna cosa, pues va con tendencia de que va mejorando. Pero mira eso por el Amazonas y todo, uy, no, eso está terrible. Eso, Chile tocó volver a cerrar, en Santiago cerrar, se les disparó eso. Yo creo que uno si sigue las normas, es que yo creo que no quiero que suene despectivo, ni mis palabras, ¿no? Y no quiero que se... Buenas noches, Geraldine, ¿qué tal? Bienvenido. Lo decía, creo que era el alcalde, digo que donde ellos han tenido el mayor problema han sido, por ejemplo, en los barrios populares, esa gente ha sido pues como, huepucha, ¿cómo hacerle entender a esta población de que... Y es comprensible también para este tipo de poblaciones, pues que la gente tiene que salir a trabajar y hacer cosas, pero no es fácil, no es fácil. Entonces, bueno, hábitos que van cambiando y deben de cambiar. Pero lo que me está contando Lina, lo que ella desempeña laboralmente a ir a cobrar en estos tiempos como tan malucos, eso no es fácil, no es fácil. Como dijo Lina también, como el gobierno dio tantas, ha hablado tanto y da unas prórrogas y estímulos y una cantidad de cosas, y entonces del dicho al hecho, la gente pega de eso, la gente pega de eso. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. María Camila, bienvenida por acá. ¿Por qué no ha podido entrar? ¿Qué pasa, Lin? Buenas noches, profe. Ay, estaba aquí en un diálogo virtual con Lin. Pero bienvenida, María Camila. Cédula 1112. ¿Qué más, Eduardo? ¿Qué tal?
Daniel Felipe está muy silencioso hoy. Yo, Por ahí. profe, Pues yo llegué y lo saludé y no me respondió. No. Me hizo a un lado, como estaba hablando con Lina, me hizo a un lado. Es que primera que entró fue Lina. La primera que entró fue Lina. Pero bueno, ya están aquí. Los saludo muy cordial para todos. Es muy afectuoso verlos por aquí hoy. No, profe, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Cómo? ¿Así? Claro, Pero Lina. eso es comprensión. Eso es una. Primero la dama, ¿no? ¿Usted qué creyó? ¿Que siempre iba a llegar tarde? No, y Lina, y el audio bien y todo, entonces hay que aprovechar pues, esa Ya asistencia. tengo internet bien. Ya tiene internet, entonces eso hay que aprovecharlo. Y más que participa la mujer, que a veces en ciertas clases ellas son muy calladas. Es más, y lo más particular, oiga, ahorita sí digo algo particular. Cuando hemos estado en el aula allá real, las que más hablaban las mujeres. Y aquí los que más han hablado los hombres. Eso es lo que me veo ahorita que caiga en cuenta. Oiga. Sí, aquí han hablado, he notado, pues por lo menos he notado que participa más el hombre. Y ahí hablan las muchachas, ¿qué pasó? Y aquí, bueno. Entonces se puede decir que la mujer es un de no oído. pueden estar juntas, profe, porque Son de oído, son de escuchar. ¿Por qué, Daniel? ¿Porque somos de tacto o qué? claro. Bueno, hoy vamos como a cercenar o a tasajar, como lo podemos decir, a hacerle una maromita de 2 horitas con unos breads. Es más, hoy casi ni voy a hablar yo, hoy van a haber puros videos ahí, porque lo que quiero participarles hoy es que, como este cuento de las acciones y lo de los bonos, que también ya lo hemos conversado y hemos hecho ciertas cosas en los bonos, pero resulta que llegamos como a una instancia donde uno dice, bueno, pero yo rayé, hice el bono y la acción ya más o menos también se queda en el tiempo y la plata ahí. Entonces yo quiero que hoy veamos con unos videos, vamos a ver alrededor de unos 6 videos. En la primera parte vamos a ver unos 4, cortamos y nos vamos para la segunda parte, que es la segunda clase. Por ejemplo, aquí vamos a conocer las características, las preferentes de los bonos. Pero entonces, yo a veces me pongo cuando armo esto digo, pero bueno, uno habla y pues dentro de lo que uno habla pues participa y van saliendo muchas cosas de la cabeza de uno y todo lo que uno ha leído, todo lo que uno conoce. Pero, por ejemplo, para esta instancia de las acciones, uno siempre se ha preguntado en la bolsa de valores y cómo es el funcionamiento y cómo es la cosa, pero entonces qué es lo que hacen. Entonces hoy por lo menos les voy a participar un poquito, casa perfecto como la gráfica que están observando allí, como observar o darnos cómo funcionan las gráficas por lo menos, o sea, qué es lo que hacen y por qué toman decisiones con estas gráficas. Eso lo veremos en la segunda parte. Eso lo llaman las velas japonesas. Qué es lo que hacen esas velitas, cómo hacen la lectura y en la vida real cómo va funcionando ese cuento. Entonces yo les traje 2 videos que están ahí alojados en la plataforma y de acuerdo a esos 2 videos pues ya uno pues más o menos se va dando cuenta y de pronto algunos ya, por ejemplo Daniel ha tenido contacto con el cuento de las acciones, de pronto otros en goma, y en este momento que es de pandemia, estar en la casa, pues no está de más aprender algo de la parte bursátil y estudiar esto, que te puede ganar alguna plática ahí. Es interesante. Entonces quiero que lo vean como en el funcionamiento, en personas hablando con una mayor propiedad, porque de pronto lo viven allá metido en el cuento y entonces tiene uno más temple para hablar. Entonces, ¿qué haríamos? Entonces, unos 4 videitos sencillos en esta primera tanda. Nos detendríamos minutos que nos detengamos y volveríamos a ver la otra segunda tandita. Para eso, en esta sí queda una actividad. En esta les voy a dar una actividad que es un foro nuevamente. En esta es un foro, en la primera. O sea, lo voy a particionar para colocarle evidencia a esa clase que debemos y luego particiono para la segunda clase, que es la segunda evidencia. Entonces, pero la primera, coloqué un foro, dejo un foro allí. Se dice invertir a tiempo de pandemia. Las estrategias basadas en dividendos siguen teniendo sentido. ¿Qué clase de bonos de inversión se hacen? No sé si se alcanza a ver acá.
Si no me toca arreglar un poquito lo que se lea bien ahí. Profe, Dígame. porque yo no puedo todavía opinar así como todos, sino que tengo que ser por el link suyo. Hay forma Es que resulta que he estado estudiando mucho ese foro, porque resulta que el foro le hicieron como un arreglo hace como 8 o 15 días atrás. Ustedes recuerdan que yo no inventé mucho el cuento del foro. Y resulta que, digamos que lo logré reprogramar, pero en la reprogramada, al parecer, para poder opinar, tienen que opinar como sobre otra persona y empieza pues como a opinarse allí. Eso es lo que como que he notado. Entonces no he podido pillármela bien cómo es que la orden que hay que darle para que usted empiece a opinar ahí. Es que soy como 4 o 5 formas de opinar. Entonces no he pillado realmente qué tipo de foro es el que es conveniente para eso. Por ejemplo, hay foros de debate, hay foros generales, hay fotos de pregunta-respuesta, hay como 4 o 5 modalidades. Entonces eso es lo que ha ocurrido. Entonces lo que estoy haciendo es que yo como que me autopregunto, y a partir de la autopregunta usted encuentra que ya se mete al foro. Pero por lo menos habla ahí, puede escribir y yo lo puedo calificar, que esa es la ventajita, que ya se puede calificar. Caso contrario, que los anteriores están como bloqueados. Eso es lo que pasó. Habilitaron algo, no sé realmente qué orden o qué instrucción. Me he metido unas leídas un poquito extensas sobre ese cuento de historias tutoriales, pero aún no he podido llegar como a la orden exacta para que funcione correctamente. Ahí me disculpan, pero es que eso detrás del telón hay una cantidad de cosas todas raras. Tranquilo, pero entonces ¿qué pasa con esos otros foros donde donde no puedo opinar, donde no me... Precisamente pues como... Suyo? Sí, lo que ocurre, como esos foros como que le dieron de baja al hacer ese mantenimiento que le hicieron hace 8 o 15 días, entonces yo voy a hacer un barrido. Yo creo que, es que yo quiero terminar mañana, porque son los 3 días que toca de clase de Derecho, termino y voy a hacer un barrido de toda, como de ponerle largo plazo a todas esas actividades que se deben, a todo el que debe, para barrer hasta final de semestre, y ya pues digamos, comillas, no haya disculpa, pero es que se cerró la plataforma, que usted tenga tiempo hasta digamos al último día, incluyendo talleres y foros. Eso es lo que voy a hacer, lo que es de pronto el domingo. El domingo pasado sí metí una de locha, que es el día de la madre, sí no hice realmente fue nada, porque sí, no, es que también todo el día aquí sentado aquí haciéndole cosas a esto. Pero el compromiso... Madre, profe, no, con la mamá. ¿Cómo? Con la mamá al lado, con la madre al lado. Sí, con mi madre acá. Tú la tienes por allá lejos, claro. Pero igual todo el día aquí sentado, no, opté por estar con mi madre ese día ahí. El cuento está de que quiero habilitar todos esos talleres y todos esos foros para que los que estén como atrasados puedan cuadrar todo lo que tenga que cuadrar, opinar y yo entonces en semana ya hacer el barrido de calificación completa de todos esos donde vamos. Eso es lo que quiero hacer. Pero pido disculpas y vuelvo y reitero, es que ellos como que hicieron algo allá, y esos foros antiguos, yo no sé si que borraron o ya no permitieron hacer nada más, y los de 8 días o 15 días hacia acá sí ya están como habilitados. Entonces me toca ver, ¿vos has opinado en todos o apenas vas a venir a opinar? Profe, yo le mandé una foto de lo que me muestra. Yo ahí he tratado de opinar, pero él nunca me da, porque ahí dice una frase en inglés que no pertenezco a ningún grupo. Sí, entonces yo voy a coger desde el primer foro que se hizo o el primer taller, y te va a pegar ahí un WhatsApp para que y miréis a ver si ya empezó y si ya se activó, y yo ya sé que ya de ahí para abajo ya yo los coloco los mismos y ya funcionan todo. Yo creo que no necesito ni llamarte, yo los llego y los reactivo y eso ya empiezan a funcionar. Pero se tiene que meter como me metió, por ejemplo, por lo menos como me metió hoy, para que curen salud, porque mientras yo me la pillo, pues por lo menos haga esa instancia. Así por el link suyo, me meto por el lado suyo y yo ya le doy respuesta, yo la puedo calificar. De esa manera yo lo puedo calificar. Listo. Otra pregunta por ahí. ¿Alguna dama para preguntar algo? Geraldine, Lina, María Camila, Valentina. Silencio dice todo. Listo, entonces
no hay ninguna pregunta, como dice un compañero, un estudiante de los sábados, si no preguntan es que todo va muy bien. Vamos a cancelar por acá. Entonces, vamos a ver las características de las acciones comunes y preferentes. Entonces, para eso, pues yo encontré como que eran de una importancia que había que traer, era qué son las acciones preferentes. Vamos a escuchar a esta persona, que es un inversor y un especulador. Vamos también a escuchar qué son las acciones ordinarias versus las acciones preferidas. Y por último, escucharíamos a esta otra persona diciendo, ¿es riesgoso invertir en la bolsa? Pues, uno dirá de primera mano que sí, pero hasta dónde es riesgoso. Entonces, esto es lo que vamos a escuchar en primera instancia por acá y a ver. Entonces, comencemos con esto. Hola, inversionista. Bienvenidos al canal de Invex Value. Soy Sebastián Rodríguez y hoy hablaremos sobre las acciones preferentes. Inversionistas, cuando una compañía está buscando financiamiento, necesita dinero para realizar cualquier proyecto, pues tiene varias opciones. Puede ser el crédito, puede ser emitir bonos, puede ser ir a la bolsa y emitir acciones, pero también hay una figura particular que es las acciones preferentes. Ustedes, cuando se involucran en la inversión de acciones, van a empezar a ver la palabra mucho más seguido, sobre todo en los informes de las compañías, en algunos balances de las compañías, y también pues en noticias sobre la emisión, sobre una nueva emisión de acciones preferentes. Pero ¿qué son las acciones preferentes? En realidad, recordemos que las acciones comunes o ordinarias son esas que nos dan dos derechos. Uno, el derecho económico, es decir, que si la empresa tiene utilidades, vamos a tener parte de esas utilidades a través de dividendos. La segunda es el derecho social o derecho político, que es el derecho a voto. Vamos a poder participar en la asamblea de accionistas y pues dar nuestras opiniones acerca de lo que está pasando con la empresa, votar por la junta directiva y algunas decisiones importantes. Obviamente es proporcional el poder que tengo al número de acciones que tengo. Si tengo una sola acción, mi poder de voto va a ser bastante pequeño y limitado. Existe otra figura, que es la que vamos a hablar hoy, son las acciones preferentes o preferenciales. Se llaman así porque tienen preferencia a la hora de pagar un dividendo. Es decir, cuando las empresas tienen utilidades, primero saldan sus deudas, es decir, pagan a los tenedores de bonos o los créditos bancarios que tengan. Lo segundo es que pagan dividendos a los que tienen acciones preferenciales y por último a los que tienen acciones ordinarias. Es por eso que estas acciones se llaman preferentes. Sin embargo, las acciones preferentes tienen una peculiaridad y es que no tienen derecho a voto. Las acciones preferentes son catalogadas a veces como una especie de mezcla entre equity y deuda. ¿Por qué? Equity, pues porque son acciones, en el balance de la empresa lo vamos a encontrar como emisión de acciones en la parte de patrimonio, pero también algunos de esos dividendos que se pagan preferentemente son dividendos fijos. Depende obviamente del tipo de acciones preferentes que estemos hablando, pero generalmente pueden ser dividendos fijos como si fuera un bono. O sea, desde el inicio de la inversión yo sé cuánto va a ser el valor o el porcentaje del dividendo. Las acciones preferentes usualmente tienen menor liquidez que las acciones ordinarias y generalmente tampoco tienen una transferabilidad muy alta. Las acciones preferentes es muy común que las emitan bancos o entidades financieras, pero pueden aplicar prácticamente a cualquier empresa. Entonces es un concepto que tenemos que tener en cuenta para cuando estemos analizando una empresa. Por liquidez, movimientos y por lo que nosotros buscamos en el Value Investing, en Index Value invertimos sobre todo en acciones ordinarias, es decir, que tienen derecho a voto, las acciones comunes que normalmente se transan en la bolsa. No nos inclinamos mucho hacia las preferenciales. El inversor que prefiere los dividendos sobre la apreciación en el valor de las acciones generalmente es el tipo de inversor
que va a preferir comercializar con acciones preferenciales. Inversionistas, los invito a suscribirse a nuestro canal para que tengan más información sobre finanzas e inversiones. También le pueden dar clic a la campana para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos y contenidos. Visiten nuestra página web indexvalue.com, porque invertir es un arte. Bueno, ahí acabamos de ver las acciones preferentes, cómo funcionan frente a las acciones ordinarias. Ahí se destaca, pues, el señor lo explica muy claro. Veamos qué hace el inversor y el especulador. Inversionistas, bienvenidos al canal de Index Value. Hoy, continuando con nuestros perfiles de inversionistas, vamos a hablar sobre George Soros. George Soros es tal vez uno de los inversionistas más conocidos, pero también es uno de los más polémicos, relacionado mucho con temas políticos y más recientemente con temas filantrópicos. Soros, si bien no es un value investor, lo queremos destacar porque es uno de los inversionistas que cuando estuvo activo obtuvo las mayores rentabilidades de su época. Además, es un especulador muy fuerte, fue un especulador muy fuerte, pero su teoría mezcla patrones interesantes del comportamiento humano con el análisis macroeconómico. George Soros, continuando con nuestra pequeña reseña, es un inversionista que nació en Hungría, emigró después a Londres, donde comenzó su carrera financiera, y finalmente a los Estados Unidos, donde la fortaleció, se hizo muy conocido. Él manejaba un fondo que se llama Quantum. Ese fondo sigue activo hoy en día, gestionando varios millones de dólares, pero en cabeza de sus hijos. Es interesante mencionar a Soros porque muchos lo consideran un especulador que simplemente ha hecho su fortuna por tomar posiciones sobre commodities, tomar posiciones sobre divisas sin ningún marco conceptual. A veces tendemos a equivocarnos y pensar que él es un analista técnico puramente. En realidad, Soros desarrolló una teoría propia que se llama la teoría de la reflexibilidad o reflexity en inglés. Es una teoría un poco pesada, no les voy a mentir, que combina el comportamiento humano con fenómenos macroeconómicos o de los mercados, y lo que busca ver es que nosotros tenemos una concepción sobre lo que va a pasar sobre el precio de determinado activo y cómo nos relacionamos con esa concepción y lo que realmente pasa. Si ustedes quieren conocer más acerca de esa teoría, la resume en este libro, tal vez muchos lo han escuchado, La alquimia de las finanzas, donde habla en general de muchos de los aspectos de su inversión. Él estuvo involucrado con su fondo en muchas posiciones bastante polémicas, pero que le dieron muchísimo retorno. En una fue la predicción de los conglomerados, de una burbuja en los años 80, pero también, y más famoso y célebre, por el hombre, así se le conoce, el hombre que quebró al Banco de Inglaterra. En realidad fue una posición que él tomó en contra de la libra esterlina, prediciendo pues que iba a caer y a depreciar valor, donde su fondo ganó casi 13 billones de dólares en un día, dejándolo a él con una utilidad de $1 billón en un día y en una sola operación. Pero para llegar a dicha operación tuvo que hacer una cantidad de análisis y una cantidad de proyecciones que le permitieron determinar que la situación de la libra esterlina era insostenible. Así que no es un simple especulador, utiliza unos métodos un poco particulares, pero con esos métodos George Soros, durante el periodo que estuvo activo, obtuvo rentabilidades del 31% anual en promedio. Soros en los últimos años se ha dedicado más a la filantropía y de pronto a lo que llamamos
pues intervenciones del gobierno. Él apoya mucho la intervención en los mercados, partiendo de la base de que no existe un equilibrio como tal. Es bastante polémico estas posiciones, tiene muchos contradictores, pero también muchos que lo consideran un genio de la inversión. Inversionistas, si quieren conocer más sobre George Soros, hay mucha bibliografía. Él ha escrito más libros, además de este, como 4 o 5 más, que pueden permitirles pues ver un poco más acerca de su marco conceptual a la hora de invertir. Si quieren conocer más sobre el mundo de las inversiones, recuerden suscribirse a este canal y visitarnos en nuestra página web indexvalue.com, porque invertir es un arte. ¿Qué tal ese? Ese ya lo hemos escuchado, ¿no? En algún momento. ¿Cierto? A Soros. Sí, señor, sí. Genio, ¿no? Ahí está, de pronto por allá creo que sí fue Daniel que en algún momento lo dijo en un viernes atrás, de que esto hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar, el tipo es un estudioso y uno no queda además tener la oportunidad de leer algún libro de él o leer de estos grandes inversionistas cómo se han movido en el mercado bursátil. Miren que hay una cosa que siempre me preguntan por lo regular y casi siempre es cuando se está terminando carrera, me preguntan, pues no es todo el mundo, pero uno que otro estudiante se me acerca y me hacen una pregunta que casualmente es muy parecida. Siempre le terminan diciendo, por ahí uno, bueno, y termina la carrera y uno entonces ¿qué se pone a leer o cómo puede seguir uno nutriéndose? Pues resulta que usted tiene que seguir leyendo al menos 2 cosas. Primero, tiene que tratar de leer biografías, personas exitosas, cómo lograron el éxito, como Soros, que tuvo este éxito financiero, el dueño de la Coca-Cola, etcétera. Y otra es que usted también trate de leer sobre casos de empresas y esas empresas cuando tenían problemas, cómo llegaron a solucionar los problemas. Entonces, en ese orden, por lo menos las 2 pistas te da para que puedas desenvolverte de manera, de la parte financiera un poquito, y no te alejes de la carrera que vas a ejercer en su caso. Eso es un temita. Otros, bueno, ya leerán más técnicos, o otros irán por otro tipo de lectura, pero si es de recomendar, pues les recomiendo que hagan esas 2 cositas. Trate de leer o de ver. Es que algunas veces ver una biografía llevada a una serie o al cine, de pronto se pierden muchas cosas, mientras que en la lectura de pronto te pueden contar un poco más allá de lo que te pueden mostrar. Entonces, muy bueno ese libro para leer, o sea, se ve que es buenísimo porque sí, uno como inversionista, lo primero que los estudios que se hace es el técnico, el análisis técnico y el macroeconómico. Exacto, es fundamental. Claro. Y el hombre como que lo combina es como con las relaciones humanas y los aspectos demográficos y como piensa la persona. Entonces se ve que es interesante ese libro que recomendaron ahí, ¿cómo se dice? El alquimista de la finanza. ¿Cómo es que se llama, profe? Soros, el alquimista de la finanza. El alquimista de la finanza, no lo he leído, se ve muy interesante. ¿Quién va a opinar por aquí? Profe, no alcanzo a leer bien el libro, ¿cómo se llama? El alquimista de la finanza, Geraldine. Igual el video está alojado en la plataforma para el que lo quiera volver a ver, ahí está el video. Yo iba a participar algo también. En los principios de la administración, muchachos, en los principios de la administración, es que Daniel acaba de decir una línea bastante importante que hay que traerla acá, que lo hacía este señor. Resulta que en los principios de la administración, cuando era tan mecanizada y cuando hacen unos experimentos, lo hicieron en un experimento en una fábrica que producía bombillos, allá, eso hace como 100 años, a principios del siglo XX, allá descubrieron que el ser humano en una empresa no era tan máquina, sino que tenía aspectos desde la parte psicológica y social. Entonces, eso que dice Daniel, eso hay que tenerlo e interpretarlo desde el mundo de la finanza. O sea, esta gráfica que vemos acá, más allá de un análisis financiero, tiene que ver con un análisis de oferta y la demanda constantemente. Y en la oferta y la demanda hay emociones allí, por qué se compra y por qué se vende.
Y hay gente, como también resalto lo que dice Daniel, hay que estudiar también el comportamiento del ser humano. El comportamiento del ser humano es fundamental, porque si usted lo reconoce, por lo menos sus tips normales, usted se va a adelantar en cómo va a comprar o cómo va a vender una persona. Entonces estas personas se han vuelto muy expertos y hay que leer, como dice Daniel nuevamente, hay que leer ciertos libros que de pronto no te van a poner a ganar ahí mismo, pero lo van a aterrizar en ciertas cosas, lo van a orientar, y hay que leer a estas personas que de alguna manera, si nos están regalando una cosa que ellos lo hicieron, eso es un regalazo que nos están dando, mostrándonos un poquito la pista de cómo es que hicieron ellos tanto dinero, pues hay que leerlos. Entonces la invitación es a leer gente exitosa, como tipo de biografía o tipos como un libro como este debe estar en la red, puede que esté en PDF, y leer cómo las empresas han salido o han sorteado problemas, estudios de caso. Mire, por ejemplo, los que conmigo están viendo marketing internacional, hace mucho los estudios de caso en marketing internacional. Prosigamos con otro video. Juanina, ¿qué tal? Bienvenida. Se escucha un poquito intercortado. Además, ahí te escuchamos. ¿Tienes algún problema ahí con la internet? No te escuchamos bien. Pero ahí está, ya sé que estás ahí. No se entiende bien. Problema de comunicación. Si no, sí, se le pegó el coronavirus de Lina y hacia allá se fue para allá. Se le pegó el Por burlarse de mí, ¿sí ve? Ese es el karma. Vea, y se salió, se fue Vanina. El karma. Sigamos a ver. La hicieron enojar. La hicieron enojar. ¿Será? No. No, si no entiende bien. Sigamos a ver. Invertir en renta variable es comprar acciones. Pero ¿sabemos de qué se trata cuando compramos una acción? ¿Cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones? Cuando uno invierte en acciones, lo que hace es ser socio de una compañía. Es decir, está comprando una parte pequeña del capital de esa compañía o firma, y por lo tanto está apostando a que esa firma tenga buenos negocios hacia adelante para que cada uno pueda disfrutar de las ganancias y también del crecimiento de esta empresa. Sin embargo, en las inversiones hay dos tipos de categoría de acciones. La primera de ellas tiene que ver con la acción ordinaria. La acción ordinaria lo que ofrece al inversor es derecho y voz y voto en las asambleas. Le da el voto político. ¿Qué quiere decir esto? El inversor que compra acciones ordinarias de una compañía puede participar de las asambleas de cada una de estas empresas y votar afirmativa o negativamente respecto a las cuestiones que se discuten en la asamblea. Eso es el voto político que le otorga la acción ordinaria. Al mismo tiempo, estará en condiciones de cobrar dividendos si es que la empresa en cuestión tiene una política de dividendos explícita y decide distribuir utilidades cuando termina el ejercicio en cuestión. Pero bien, muchas veces Se pegó. en el ejercicio fiscal puede no haber dividendos para distribuir, básicamente porque en ese año la compañía puede no haber ganado dinero. Si es así, entonces uno como accionista ordinario no cobrará ningún tipo de dividendos al final del día. Lo que ocurre es que hay otro tipo de accionista, que se lo denomina el accionista preferente. Algunas empresas emiten acciones preferidas. Quizás en el mercado norteamericano es donde hay más acciones preferidas. ¿Qué quiere decir esto? Aquel inversor que compra acciones preferidas tiene una preferencia económica, pero no política, sobre la empresa en cuestión. Cuando uno compra o hace una inversión en una acción preferida de una determinada empresa,
lo que obtiene es un derecho a cobrar un dividendo anual o trimestral, ¿sí? Más allá de cómo es el ejercicio de la compañía y cómo es la evolución de esos negocios que está llevando a cabo la firma. Uno tiene esa preferencia económica, pero no tiene ni voto ni voz dentro de las asambleas. Por lo tanto, no tiene esa preferencia política y no puede votar afirmativa o negativamente en temas sensibles del rumbo de la compañía. El accionista que tiene, digamos, acciones preferidas, entonces va a tener un derecho económico, que solamente va a cobrarlo en virtud de las condiciones de emisión que tienen esas acciones preferidas. Sin embargo, su derecho queda solamente y exclusivamente marcado por esa preferencia económica que está establecida como dividendo anual o trimestral. Es así que las acciones preferidas tienden a ser menos volátiles y más conservadoras que las acciones ordinarias, pero también tienen menos potencial de crecimiento. ¿Por qué? Porque si una empresa crece mucho en sus negocios, la apreciación del precio de esa acción preferida va a estar limitado solamente por el dividendo económico que puede cobrar una sola vez al año o distribuido en forma trimestral. De allí que cada inversor tiene que poder analizar los riesgos de invertir en una acción ordinaria o preferida de una determinada empresa y con esto decidir cuál es la mejor inversión para su portafolio. Nos reencontramos la semana que viene. Bueno, aquí vimos cómo reparten pues el dinero, en el caso de la acción preferida. Aquí faltan 3 minuticos. Este video, ¿cuánto dura? Inversionistas, bienvenidos al canal Este dura 4 de minutos. Index Value. Hoy quiero responder. Entremos terminémoslo aquí, entramos nuevamente. ¿Listo? Esperemos un segundito. Con este canal que tengo, profe, y si aparezco así me banean de la página. Dani, muestre, venga, yo no Ya veo. lo sé. Stockini. Tengo calor. La otra semana tengo exposición de econometría, pues, si quiere estar presente. Les toca a Edward y a Daniel, ¿cierto? Les toca a los dos Daniel. No, a Edward y a Felipe. ¿Y a quién más le toca de econometría? Alejo. Y a Alejandro. A Alejandro sí le toca. Vea, Ay, pero vengan los dedos. ¿dónde está ahí? están, pues? aquí estamos. Estamos al lado del que estaba explicando la clase. Sí, sí, profe, pero los demás, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Daniel, hágale. No, es que Lina. soy exhibicionista. No, este calor que tengo, yo me voy a poner calor. Es que están. Daniel Jordán. Hágale que todos hemos visto eso, mijo, hágale. No, Justin, yo ya sos un Justin. Un homenaje hoy en el Día del Maestro. A ver si por fin, después de como de 15 semanas. Vanina, la vemos a Vanina, toda bella. Hola, Vani. Quiero lo que pasaba con el wifi. Tan bella, estás muy bella. Sí. ¿Qué pasaba? ¿Estaba mala la conexión? Sí, profe, el wifi se cae como por raticos. Claro. No sé. A ver, Geraldine, las hermanitas son difíciles. Ellas tienen que ir ellas tienen que estar en exposición y ahí sí se desatan y eso que bueno. Lina, pues no sé qué pasó. Daniel está en zona llena. Tengo cámara. Mentirosa, usted sí tiene. Ahí sí Daniel Jordán no dice nada. Ahí sí están en silencio. Los Daniel, pues yo los veo. Daniel Jordán. Daniel, vea que se asome. Usted también, Daniel Jordán. Venga, lo veo. Vale, para que tomemos la foto como la tomamos ese día, que falta tomar la foto. Bueno, y se perdió también María Camila, ¿qué pasó? Entró y salió. Acá estoy. Ya no la veo. Ay, no, qué boda tan rogado. A ver, María. Porque usted se peinó, se me maquilló, ya se planchó el pelo, entonces cree que todos están igual. Oigan a la otra, por ahí, hola, de joven, si no, no le hubiera puesto.
No, eso por la mañana. Yo así al naturalcito. Yo también solo me hice 3. Sí, al naturalcito y con esas trenzas y el pelo aplanchado, el maquillaje, sí, tan natural. Mira, creo que le tocó baño hoy. Tan natural. Oiga, le tocó baño. Divinos. ¿A rumba dónde es que es, pues? Le tocó Viernes de rumba. baño. Le tocó baño. Atrevido. Entonces los que no se dejan ver es porque hoy no les tocó festival. Sí, están oliendo feo, pero no. No, a mí me tocó ayer, entonces por eso no la puedo poner. Baño francés cada mes. Gas. Bueno, sigamos, veamos este videito y terminamos, hacemos el corte para que hagamos el otro cortecito de la otra actividad. ¿Listo? Bueno. Súper chévere ahí. Bueno, entonces escuchemos a este muchacho. La pregunta, ¿es riesgoso invertir en bolsa? La respuesta a esta pregunta es, por supuesto que invertir en bolsa lleva riesgos. De hecho, si alguna vez les ofrecen o les dicen que una inversión, un negocio, una empresa o un emprendimiento no tiene riesgo, les están mintiendo y tienen que salir de ahí inmediatamente. Todas las inversiones conllevan riesgos, porque el riesgo es una medida de volatilidad. El riesgo está inherente en todo lo que hacemos, prácticamente los seres humanos. Cuando nosotros ponemos un capital, un dinero en juego, cuando invertimos en una empresa, cuando buscamos hacer crecer ese dinero, van a haber factores, tanto internos como externos, que van a llevar o a conllevar el riesgo. Existen muchos tipos de riesgo, inclusive algunos se extienden a todos los activos a los que invertimos. Por ejemplo, es el caso del riesgo sistémico. Cuando hablamos de riesgo sistémico, nos referimos al riesgo del sistema, es decir, que puede afectar a la economía en general. Son cosas que no importa si tienes un negocio propio o si invertiste en la mejor empresa del mundo, es posible que se vea afectada esa inversión porque en general toda la economía está sufriendo. Sin embargo, hay activos que son más proclives al riesgo y otros que nos permiten protegernos mucho más. Como invertir en bolsa también conlleva su riesgo, no todos son ganancias y utilidades, es importante comprender dos consejos para empezar a invertir. El primero es lo que les decía, elegir un activo que represente menos problema como inversor. Cuando les hablen de activos novedosos, rodeados de glamour, inviertan en el derivado del futuro de la acción que pronostica el clima. Ese tipo de cosas hay que alejarse. Todo lo que sea demasiado atractivo como para ser real, inclusive en bolsa, puede ocasionar problemas. Así que a un inversor nuevo, a un inversor novato, ¿qué le recomendaría yo? Que se concentrara en el mercado de acciones y que fuera diversificando su portafolio de instrumentos a medida que tuviera más experiencia y que los enlazara para lograr un balance de diversificación. El segundo consejo que les doy para disminuir el riesgo es tal vez el más importante y es el conocimiento. Warren Buffett dice que el riesgo en realidad es un costo del no conocimiento. Él asegura que sus inversiones no tienen casi riesgo porque él conoce a la perfección los negocios en los que invierte. Cuando nosotros invertimos en acciones, nosotros es importante hacerlo en empresas que son buenas, a buen precio y atractivas, sino además que comprendemos qué es lo que hacen, entonces entendemos cuáles son los riesgos de ese negocio y además entendemos cuáles pueden ser los cambios de precios los que va a sufrir. No nos asustamos cuando caen, ni nos apresuramos cuando suben. Para ser reales y sobre todo edúquense y prepárense antes de invertir. Los invito a que se suscriban en nuestra página web indexvalue.com para tener mucho más contenido sobre. Bueno, entonces ahí nos dio una explicación de pues, el riesgo, ¿no? El riesgo si es
válido meternos en la bolsa, pues es plata, usted verá si entra o no entra, pero con un buen estudio, pues hay cosas favorables para usted, eso es lo importante. Bueno, te vamos a ver lo siguiente, ¿cómo? Dígame, Bueno, yo hace poco leí, él mencionó a Warren Buffett, hace poco leí que vendió todas las acciones que tenía en aerolíneas. Ah, vea. Todas las vendió porque él sabe que eso se va a poner difícil, mucha restricción y la gente no va a querer viajar. Y más bien las vendió. Es un duro, es más, nada que lo menciona, es de los mejores inversionistas. Sí, de la lo economía. menciona. Claro, los duros. Es que saben hacer muy bien lectura del mercado, es que eso ahí tiene que ser habilidad, un talento, hay una cantidad de ingredientes ahí para poder saber usted realmente un diferencial, ¿no? De frente a otros. Me imagino que, digamos las cosas como son, como hay unos grandes ganadores, también hay unos grandes perdedores en la bolsa, claro que sí, porque pues aquí estamos mirando a los que son exitosos y los que han perdido. Eso también sería interesante leer por qué perdieron, qué fue lo que les pasó, cómo fue que invirtieron y por ejemplo los que están invirtiendo en el 2008 en la parte inmobiliaria, en un momento probablemente estaban, el riesgo no era tan evidente como cuando se vino a tierra, se quedó la burbuja y se cayeron los inversores de la parte inmobiliaria, se cayó eso, se detuvo toda la parte inmobiliaria. Entonces son los mercados y usted, ahí está el riesgo, como dijo Daniel, pues vendió todas las acciones, se veía que venía algo maluco y preciso, ya cayó. Por ejemplo, lo que pasa con la globalización, las inversiones se están haciendo en China, quién sabe cómo irá a ser, cómo se va a mover realmente la bolsa de aquí para allá. Entonces, hay gente muy hábil para eso y sabe de colocar el dinero. Sería muy chévere, y no es tarde estudiar, para uno no sabe, el que quiera cotizar en el mercado bursátil lo puede hacer. Entonces vamos a tenerlo acá, 10 minuticos, nos volvemos a ver para ver la segunda parte de esto que ya quedamos como ya en pago de las 2 horas, de la hora que faltaba de clase. Listo, entonces nos vemos dentro de unos 10 minutos para que tomen algo, la que tenga que ir a peinar, se coloca la camisa, y ahí sí bien, ahí sí vamos a ver todo el paneo. Bueno, Daniel, que camino. Ay, no, profe. Ay,